Bendiga a todos aquellos que están en cabina en este momento. Dios los bendiga al hermano que siempre colabora con sus cámaras. Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bendiga a la exitosa, la cual nos permite llevar este mensaje a todos los hogares. Dios bendiga grandemente a cada corazón que en este momento está sintonizando el dial de la 95.3. Dios bendiga y que esta palabra llegue a cada corazón. Igualmente bendigo y felicito a mi madre, la pastora, que el martes estuvo de cumpleaños. Dios la dejó gozar alrededor de muchos hermanos que la aman, y muchos que la aman y no pudieron ir también. Dios sabe eso. Y Dios la bendiga, yo la felicito, que Dios les regale muchos años más de fortaleza, de vigor, de espíritu. Que el Santo Espíritu de Jehová esté con ella y la unción del Espíritu Santo siempre esté con ella. Igualmente bendigo a mi tío Moisés Omar Cantanedo, un gran colaborador en el ministerio Grano de Mostaza. Y a todos los líderes de este ministerio Grano de Mostaza, Dios me lo bendiga grandemente. A cada hermanito, a cada miembro, que si me pongo a mencionar, no alcanza la hora para mencionarlo. Dios bendiga a cada hermano de Grano de Mostaza, los que están en mi república y los que están afuera. Dios bendiga a la hermana Fulvia, fiel oyente, que está ahorita mismo en Estados Unidos, en Texas, Estados Unidos, que está sintonizando esta emisora. Dios te bendiga, hermana Fulvia, bendiga a toda tu familia, bendiga ese paseo que estás dando. Dios bendiga igualmente a mi sobrina Lian Sánchez, que está estudiando en la universidad y lleva el primer puesto de honor, con mucha bendición, porque Dios prometió que los hijos de Dios iban a ser distinguidos. Y Dios está cumpliendo esa palabra en mi sobrina Lian Sánchez. Dios te bendiga, sobrina, y sigue así, porque el Espíritu Santo te da la sabiduría. Dios bendiga a mi hijo que está en Panamá a través de internet, por Facebook Live. Dios lo bendiga. El grupito de hermanos que están en San Juan, Puerto Rico, en la universidad, Dios los bendiga. A la hermana Caro Camarena en México, Dios la bendiga. Y todos aquellos que están en otros países, Dios los bendiga. Y los que están en mi república, Dios bendiga a todo oyente. Toda aquella persona que en este momento está escuchando esta emisora, Dios me lo bendiga, y que Dios tenga la respuesta a tu corazón. Dios tenga la respuesta a esa pregunta que tú siempre te has hecho. Dios hoy te dé la respuesta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy tenemos una enseñanza, así como habló el hermano Randy. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Siempre nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia verdadera? Si la mía será la verdadera. Y usted habla con cualquier religioso, con cualquier persona de cualquier religión, y siempre esa persona te va a decir que la iglesia de él es la verdadera. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es la verdadera? Para empezar, te voy a decir algo, amigo oyente. Jesús, antes de subir al cielo, Él dejó parámetros, dejó mandamientos y dejó señales. Jesús nunca mandó a nadie a predicar de una religión. Jesús nunca mandó a nadie a predicar de una iglesia en especial. Jesús, siempre que Él hablaba de la palabra, Él mandaba a la gente a hablar de su evangelio. Amén. Dios mandaba hablar el evangelio de Él. Y hoy vamos a estar hablando, Jesús comisiona a los apóstoles. En San Marcos 16, del 14 al 18. San Marcos 16, del 14 al 18. Dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Qué palabra más linda, qué palabra más poderosa. Nosotros iniciamos de la vida de Jesucristo, porque todas las iglesias cristianas se basan en la vida de Jesucristo. Amén. Y eso es muy bueno. La vida cristiana se llama cristiana porque viene de Cristo. Entonces, Jesucristo, Él mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Escúchenme bien, el evangelio. Aquí dice en el versículo 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él no mandó a predicar religión, no mandó a predicar secta, Él no mandó a predicar costumbre ni cultura. Él mandó a predicar su evangelio. Para los que no saben qué significa evangelio, son los evangelios de la palabra de Dios. Es el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Es la vida de Jesús. El evangelio es la vida de Jesús en la tierra, que son los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la vida de Jesús en la tierra. Entonces, Él mandó a predicar su testimonio, su vida en la tierra. Eso fue lo que Él mandó a predicar en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué mayor ejemplo? Amén. ¿Qué mayor ejemplo y qué mayor autoridad que la que el mismo Jesús hizo en la tierra? No hay mayor ejemplo ni más poder que el mismo Jesús. Si nosotros vamos a la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos esos personajes que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir partes de la Biblia, todos hablaron de Jesús. Todos hablaron de Jesús de Nazaret. O sea, que el personaje más grande que hay en la Biblia es Jesús. No hay otro más. Es Jesús. No está ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Jeremías, ni los apóstoles, ni San Juan, ni Pedro, ni Marcos. Nadie fue más grande en la Biblia que Jesús. Por eso todos ellos hablan de Jesús. Y la vida de Jesús solamente fue poder, milagro y salvación. Amén. La vida de Jesús fue milagro, poder y salvación. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la verdadera religión? ¿Cuál será la verdadera iglesia? Yo te voy a decir algo, amigo oyente. No hay verdadera religión. Jesús no predicó religión a nadie. La religión la inventaron los hombres, inspirados por otros seres que no eran ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no motivó a ningún hombre a predicar religión. Amén. Por eso le estoy trayendo la palabra de Dios en San Marcos 16. Y dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese fue el evangelio que Jesús mandó a predicar. Amén. Y por eso traigo este mensaje hoy, porque hay muchas personas que me estaban pidiendo, hermano, yo quiero que usted haga un tema, prepare una enseñanza sobre cuál es la verdadera religión o la verdadera iglesia. Y aquí hoy traigo esa enseñanza para que nosotros nos demos cuenta de que Dios no mandó a predicar a nadie religión ni iglesia. El diablo, el enemigo, transversó las escrituras, ha confundido a personas que han leído ciertos párrafos de la Biblia, han leído el Pentateuco o libro de Moisés, y agarran ciertos versículos, ciertos capítulos del pasado antes que Jesús naciera, y han hecho religiones con eso para confundir a ciertas personas que no leen la palabra de Dios. Pero amigo oyente, yo te exhorto que leas la palabra para que no seamos engañados. Amén. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Mi esposa tiene una pregunta, vamos a
hacerle pasar el cambio a mi esposa porque tiene una pregunta muy importante. Y si hay algún radio escucha que tiene una pregunta, puede hacerla a los micrófonos de La Exitosa en este momento. Dios les bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano William. Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas iglesias y religiones? Amén. Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Eso es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones y tantas iglesias? Eso antes me lo preguntaba yo, se lo pregunta a usted. La humanidad entera se pregunta eso, que por qué si hay un solo Dios. ¿No están conectados? Aquí estamos conectando los micrófonos. Ella va a retornar la pregunta porque parece que no estaba fuera del alcance del micrófono. Amén, hermano William. ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones e iglesias? Sí, amén. Ahora sí escuchó todo el radio oyente. ¿Por qué si hay un solo Dios hay muchas iglesias y religiones? Nosotros vemos desde la caída de Lucifer, antes que fuera Satanás, él trató de alcanzar a Dios. Siempre la idea del enemigo fue alcanzar a Dios. Si nosotros leemos en Génesis 3, del 4 al 5, dice, Génesis 3, del 4 al 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Amén. Escuchen bien, ojo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño del diablo hacia la raza humana desde la creación del mundo es llevar al hombre y a la mujer la idea o la semejanza de ser igual que Dios, desobedeciendo a Dios. Amén. Nadie puede llegar a ser igual que Dios o a ser como Dios desobedeciendo a Dios. Y esta es la enseñanza que el enemigo siempre ha puesto en la raza humana. Mire lo que le dijo al hombre y a la mujer. Lo que le dijo a la mujer. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Usted sabe qué pensó la mujer en ese momento? Dios me está engañando. Ella no pensó que el enemigo la estaba engañando. Ella no pensó que el enemigo la estaba engañando. Ella pensó que el que la estaba engañando era Dios. Porque el diablo le dijo, cómete esta fruta, porque cuando la comes, serás como Dios. Amén. Qué fácil, pensó ella. Yo voy a desobedecer, me como la fruta y voy a ser igual que Dios. Ese es el concepto que tiene el enemigo, que tiene el diablo en la mente de toda raza humana. Amén. Y si nosotros vamos a Isaías 14, todo aquel que tenga Biblia, yo los exhorto, lean la Biblia junto conmigo en este momento para que ustedes no se sientan engañados por nadie. Amén. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 dice, vean ustedes, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira lo que se decía el diablo en su corazón, eso es algo que él pensaba. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean ustedes lo que estaba pensando el diablo en su corazón, que él iba a subir al trono, iba a ser semejante al Altísimo. El concepto que el diablo tenía en su corazón, que iba a ser igual que Dios. Amén. Miren ustedes, él pensó ser igual que Dios, desobedeciendo a Dios, siéndole rebelde a Dios, y esa fue la caída de Lucifer. Él pensó ser igual que Dios. Amén. Lo que él no sabía, que nadie puede llegar donde está Dios desobedeciendo a Dios. Si tú quieres ser igual que Dios, a su imagen y semejanza, y tú quieres llegar donde está Dios al cielo, tienes que obedecer las escrituras tal y como están, en las ordenanzas, en los parámetros y en las señales que está marcando la Biblia.
Si tú piensas que vas a llegar al cielo desobedeciendo a Dios, cumpliendo religiones, cumpliendo estatutos que no están en la Biblia, vas a ser engañado del diablo, si es que en este momento no estás siendo engañado, porque esa fue la caída de Satanás del cielo, que lo acabamos de leer en Isaías 14, del 12 al 14, y en Génesis capítulo 3, del versículo 4 al 5. Como él cayó desobedeciéndole a Dios, ahora la trama que el diablo tiene es confundir a las personas, haciéndole creer que van a llegar a ser igual que Dios, pero desobedeciéndole a Dios. Amén. Por eso es que el enemigo ha envuelto a personas en falsas ideas y en falsa doctrina, haciéndole creer que pueden llegar al cielo, metiéndole en la mente que pueden cumplir con Dios desobedeciéndole a Dios, que pueden ir al cielo pecando. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres ser santo, ¿por qué digo santo? Santos son aquellas personas que Jesucristo los redimió con su sangre, lavó sus pecados y los santificó y pasan a ser santos. Santo no es una estatua, un nicho de un antepasado que le sirvió a Dios. Eso es un nicho, eso es un ídolo, y atrás de ese ídolo hay espíritus y demonios. Amén. Santos son los que son lavados y santificados con la sangre del Cordero de Dios. No hay otro medio. El único medio para ir al cielo es a través de Jesucristo. Jesucristo hombre. El único puente para ir, el único puente entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro puente. Amén. La Biblia nos enseña, la Biblia a nosotros nos enseña parámetros. Amén. Nos dan ideas cómo yo debo seguir una iglesia correcta. A veces usted se estará preguntando en su hogar, usted se estará preguntando en este momento, ¿por qué hay infinidades de nombres de iglesias? ¿Por qué hay infinidades aún de iglesias evangélicas con diferentes nombres? Porque hay iglesias de toda clase, hay adventistas, hay católicas, testigos de Jehová, hay evangélicas con muchos nombres. Yo te voy a decir algo, el título de la iglesia no importa. Lo que importa son los parámetros y las señales que la iglesia está guiándose. Es necesario que cada iglesia tenga un nombre, porque ese el gobierno lo pide. Cuando una persona se ha metido en ayuno y oración, así como se metió Jesús, así como Jesús se metió en ayuno y como se metieron los discípulos, hoy en día hay hombres y mujeres que se meten en la presencia de Dios y Dios le habla y tienen el respaldo de Dios, y cuando se meten en la presencia de Dios, Dios envía al Espíritu Santo. Cuando Dios envía al Espíritu Santo, como está en Hechos capítulo 2 y capítulo 3, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas. Amén. Hablaban en diferentes lenguas. Y había una lengua de fuego arriba de cada cabeza. Había lengua de fuego en cada cabeza y fueron llenos. Cuando el Espíritu Santo llega a cada persona, ¿saben qué? Trae poder. Si nosotros vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, nosotros vamos a darnos cuenta los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo es lo que a ti te da el poder. Y el Espíritu Santo se recibe a través de Jesucristo. El Espíritu Santo no se recibe saltándote a Jesucristo. Porque la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que el ser humano recibe de parte de Dios es a través del Espíritu Santo. Y ese poder, Dios te lo da a ti cuando tú te metes en la presencia de Dios. Amén. Por eso es que dice la Biblia aquí
y estas señales seguirán a los que creen. O sea, hay muchas personas que creen en Jesús. Si tú le preguntas hasta a un borracho en una cantina, ¿tú crees en Jesús? Él cree en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Es más, hasta la gallina creen. Usted le escucha, creo. Todos creen en Jesús. La Biblia dice que aún el diablo y los demonios creen ante el nombre de Jesús y tiemblan ante el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucede? No solo es creer en Jesús, hay que seguir esos parámetros que Dios te dejó. Dios te está preguntando a ti, si es verdad que tú crees en Él, tú lo vas a demostrar. ¿En qué? Dice, vamos a leer de nuevo del 15 al 17. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta allí estamos bien para el proceso de salvación, para poder ir al cielo. Pero sucede algo, viene lo otro. Y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees en Jesús, tú vas a tener señales contigo. Si tú crees en Jesús, entonces quiere decir que el Espíritu Santo reposó sobre ti y te llenaste de poder de Dios. Amén. Entonces, aquí la Biblia lo dice claramente. Vas a tener poder. Vas a ver cosas fenomenales dentro de ti. Amén. Hablarás en lenguas que no escuches, aunque te digan loco. Vas a hablar en lenguas porque vas a tener el poder de Dios. Mi esposa tiene una preguntita. Sí, amén, hermano William. ¿Cómo podemos distinguir una iglesia verdadera de una falsa? Amén. Casualmente lo que estamos predicando ahorita. Amén. El diablo incentiva a muchas personas a abrir iglesias bajo doctrinas y religiones pensando que están siendo inspirados por Dios. Amén. Y no saben que es inspirado por el enemigo, así como inspiró a la mujer, a Eva, a comer de la fruta y decirle que iba a ser igual que Dios. Así mismo hoy en día hay personas que se meten supuestamente entre comillas con Dios, escuchan voces y ya se sienten aptos para abrir iglesia, pero no tienen poder. ¿Cómo te das cuenta de una iglesia viva a una iglesia muerta? La iglesia muerta es religión. Está muerta, no está Dios. Amén. Son palabreríos, solo son bla bla bla, solo son leyes, pero no hay unción, no hay poder de Dios. Amén. La iglesia muerta, la iglesia que es falsa, no tiene poder de Dios. Fue engañada por el diablo para inscribirla en el ministerio del interior y abrir una iglesia y no se dieron cuenta que estaban siendo engañados porque no tiene unción. Tú tienes que darte cuenta por las señales de cada iglesia. Aquí dice, y estas señales, el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Están viendo una iglesia muerta, una iglesia viva? La iglesia que está viva tiene poder de Dios, tiene unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ella. No solamente creen, porque todas las iglesias creen en Jesús. Ahora, hagámonos un test nosotros mismos. Hagámonos un test, hagámonos una prueba nosotros mismos con Dios. Donde tú estás escuchando. Si tú estás en esta emisora, hazte un test. Pregúntate tú mismo y respóndete. Si tú estás en la iglesia verdadera, tú tienes estas señales contigo. Tú oras por los enfermos y son sanos. Tú oras por los endemoniados y se lanzan afuera. Amén. Si has tenido en una época peligro con la serpiente y no te han picado, no te han hecho daño, ¿tienes tú esas señales? Amén. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Esa es la iglesia que Jesús mandó a predicar. Esa es la verdadera iglesia. Y miren que Jesús no le puso ni nombre. Jesús no le puso nombre a ninguna iglesia. Solamente a predicar el evangelio de Dios. Porque cuando tú predicas el evangelio de Dios, tú estás predicando la vida de Dios. Tú estás predicando desde el nacimiento y la crucifixión de Jesús. Y estás predicando la salvación y la morada celestial que Dios tiene para ti. La verdadera iglesia es aquella que tiene señales en sí. La persona que no tiene señales en sí
está en una iglesia muerta, en una iglesia llena de religión. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros, que tenemos que tener cuidado por lobos disfrazados de ovejas. Y el diablo se vistió de oveja cuando fue a tentar a Eva. Le dijo, come de esa fruta, Eva. ¿Tú no ves que si tú comes vas a ser igual que Dios? Y ella no se comió el fruto porque tenía hambre, porque había muchas frutas en el jardín del Edén. Ella se comió ese fruto porque ella quería ser igual que Dios. ¿Qué engaño más grande? La misma idea con que el diablo cayó pensando que iba a ser igual que Dios, esa misma idea se la transmitió a Eva, y esa misma idea y ese concepto falso lo sigue transmitiendo a iglesias falsas, para que esas iglesias falsas se aparten de la salvación de Dios, se aparten de la iglesia correcta, se aparten de las señales que Dios tiene para cada uno de ellos, y su destino no sea el cielo, su destino sea el infierno. Porque nadie va al cielo desobedeciendo a Dios, nadie va al cielo haciendo falsas religiones, nadie va al cielo guardándose en pecado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque si una persona quiere abrir una iglesia, simplemente va al Ministerio del Interior y solicita la personería jurídica para abrir una iglesia. Y eso está en la ley 133, del año 1994, comúnmente considerada como la libertad religiosa. Esa es la ley 133, la libertad religiosa. Y todo aquel que quiera abrir una iglesia tiene que ir allá y solicitar esa personería jurídica para estar legalmente constituida en la nación y poder predicar la palabra de Dios dentro de una iglesia. Y cuando va ahí le van a pedir muchos estatutos a la iglesia, le van a pedir el nombre de la entidad religiosa o el nombre de la entidad de la iglesia. Y asimismo le van a pedir antecedentes históricos de la congregación y muchas pautas más y muchos estatutos más. Por lo primordial es que la iglesia lleve un nombre, tiene que llevar un nombre. No que sea la iglesia, no que sea el nombre que Dios puso para cada iglesia, no. De por ley tiene que llevar un nombre. No importa el nombre que le pongan, porque la ley se lo pide de esa manera. Pero ¿qué sucede? Si tu iglesia tiene diferentes nombres, pero es evangélica, guardan el evangelio de Dios y tiene señales, es una iglesia que es amparada por Dios. Si tu iglesia, no importa que sea cuadrangular, iglesia de Dios, iglesia Vida Nueva, pero si tu iglesia es evangélica y se mueve el poder de Dios, entonces quiere decir que está bajo los estatutos que Dios mandó, que Jesús mandó. ¿Cómo nos damos cuenta de una iglesia verdadera a una falsa? Como la pregunta que hizo la hermana Irma. Hay iglesias muertas e iglesias vivas. Dios está vivo, Jesucristo está vivo, Jesucristo hizo muchos milagros. Él no está muerto. Y el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. La hermanita tiene otra preguntita más. Amén. Así mismo, como decía hermano William, ¿cómo distinguir una religión falsa y muerta o una iglesia viva y verdadera y con poder? Amén. Me adelanté a la pregunta del hermano. Gloria a Dios. Amén. Esa es la pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de una iglesia verdadera y con poder a una iglesia muerta? La iglesia muerta no tiene poder de Dios, solamente religión. Así como tú entras, así mismo tú sales. La iglesia viva, tú entras muerto y sales vivo, porque sales lleno de la vida de Dios, sales lleno del poder de Dios y sales lleno del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros vamos a Corintios, capítulo 12, vamos a buscarlo rapidito. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a ver los dones del Espíritu Santo, que eso es lo que a nosotros nos da poder. Primera de Corintios, amén, aquí yo lo tengo. Primera de Corintios 12. Los dones espirituales, amén. Porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro por fe el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua
y a otra interpretación de lengua. Son 9 dones del Espíritu Santo en la cual tú te vas a dar cuenta si tu iglesia es una iglesia verdadera o una iglesia falsa. No importa el nombre que sea, aun si es evangélica y no tiene el mover del Espíritu Santo, pela el ojo porque no tiene las señales que Dios te está pidiendo. Amén. No tienes las señales que Dios pide para que tú seas salvo. Amén. No solo es creer. Dice, si tú crees, ahora las señales te van a seguir. Amén. Las señales tienen que seguir junto contigo, porque si las señales no siguen, algo está pasando en esa iglesia que nos están engañando. Amén. Hay muchas iglesias que agarran la vida de personas santas, que fueron santas con Dios, se guardaron para Dios y la agarran como símbolo para su iglesia. Mire usted al apóstol Pedro. Voy a hacer el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en Mateo 16, del 17 al 19, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Amén. Tú eres Pedro, le dijo Jesús, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Usted sabe que el diablo, como es astuto y es malo, agarró esta misma palabra, amén, y el papado lo agarró diciendo que la iglesia católica está fundamentada en Pedro, en la roca. En el arameo, Pedro significa roca o significa piedra. Amén. Por eso es que Jesús le dijo, Pedro, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Para empezar, Pedro no era romano. A Pedro los mataron los romanos, sí. Amén. Después que lo matan, quieren coger la imagen de Pedro y hacerse hipócritamente santo, agarrándose del sacrificio de la palabra que llevaba Pedro. Pero saben algo, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 13, que fue la venida del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús muere y resucitó, les dijo a los discípulos, no estén solos, no estén tristes, yo les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo, el que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús murió, fue cierto. Resucitó, fue cierto, y se fue para el cielo a preparar morada, porque donde Jesús está, Él quiere que nosotros también estemos. Amén. Por Él no nos dejó solo, nos envió su Santo Espíritu, al Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador y que es nuestro ayudador. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre Pentecostés, sucedió que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer rapidito en Hechos, vamos a buscar aquellos que están en sus hogares, lean junto conmigo para que se den cuenta lo que yo les estoy hablando. Es la verdad que está en la santa y bendita palabra de Dios. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando pasan en una iglesia evangélica y le escuchan hablando en lengua, para burlarse dice, están locos o están borrachos. Cuando tú vuelvas a decir eso, cierra la boca mejor. Yo te aconsejo, no te metas en problemas, porque te estás metiendo en problemas contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón en esta vida ni en la venidera. Tú puedes faltarle al Dios Padre, al Dios Hijo, a los ángeles, a tu mamá, a tu papá, y Dios te perdona. Por toda aquella persona que ofendiera al Espíritu Santo, ya no tiene más perdón. Cuando tú no sabes algo, no te dejes inducir por personas que no conocen la palabra de Dios. No te acarrees condenación. Amén. Y aquí nosotros vemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 3? Pedro, que era un ignorante, era un pescador, viendo lo que estaba sucediendo, las críticas y las burlas que le decían, viene ese pescador y lleno del Espíritu Santo, fue ungido, fue enseñado por la unción del Espíritu Santo, y se levantó y les dijo, en el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habéis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día o las 9 de la mañana. Y aquí sigue del versículo 16 al 21. Mas esto lo os he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Están viendo? Ese Pedro, que lo agarran como ícono, la iglesia católica, no era romano, era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Hablaba en lengua. Cuando el Espíritu Santo lo tomó, hablaba en lengua. Con su sombra los enfermos eran sanados. Él no adoraba ídolos. El apóstol Pedro no adoraba imágenes. No predicó la adoración de imágenes. Pero ¿qué pasa? Una buena imagen como la de Pedro la agarraron los católicos y la agarraron para ellos. Y dice que están fundamentados sobre Pedro, sobre la roca que es Pedro. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran confusión! La misma confusión que Satanás le hizo a Eva, le dijo, vas a ser igual que Dios. Esa misma confusión se la puso el diablo a muchas iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué se la puso a muchas iglesias? Qué fácil es ser religioso y pecar. Qué fácil es andar en fornicación, andar en droga, andar bajo la lujuria, bajo el adulterio, robando, pensando bajo la lascivia y ser salvo. Esa es la confusión que el diablo le pone a muchas iglesias. Que tú puedes pecar, pero si vas a la iglesia católica o si guardas el sábado, ya estás salvo. Miren, esa misma idea que el diablo metió a Eva, la está metiendo hoy en día y a las iglesias. Él no está metiendo esa idea en las cantinas, en los parques, en las plazas. Está llevando esa idea a las iglesias para confundir a las personas y haciéndole creer que pueden pecar y ser salvos. Pueden hacer lo malo y ser salvos. Pueden tomar licor y ser salvos. Mientras que tú sigas en esa idea, te vas a perder. Te vas a perder. Porque tú tienes que llevar las señales que Dios te está diciendo. Tú tienes que llevar las señales. Tú tienes que creer en Dios. Pero si tú crees en Dios, Dios te va a probar a ver si es verdad que las señales que Dios te dejó o los parámetros que Dios dejó para tu vida son correctos los que están en la Biblia. Dios quiere saber si los parámetros que tú tienes son los indicadores, los que están aquí en San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. No solo es creer, porque el diablo cree y los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Las gallinas creen también, muchos creen. Ahora, Dios te dice,
Estas señales que yo tengo están contigo. Si no están contigo, tú no estás creyendo como Dios te mandó. Algo está sucediendo en tu iglesia. Abre el ojo bien y huye de esa iglesia, porque el destino no es el cielo. El destino es el mismo engaño que Dios le puso a Eva. Hay muchas iglesias que piensan que guardando el sábado van a ser salvos. Mi pregunta es, si tú eres de esa iglesia y fuiste engañado, hazte esta pregunta. La verdadera iglesia que Dios mandó a predicar, su evangelio, Dios no dejó un título en una iglesia. Él mandó a predicar el evangelio de Dios. Él le mandó a predicar el evangelio de su Hijo en la tierra. Amén. Esa es la verdadera iglesia que hay en la tierra. El evangelio de Dios. Amén. No creas que tú guardando un sábado te vas a ir para el cielo. Es más, la Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 3. Amén. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 23. 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Hay muchas personas, no tengo nada en contra de las iglesias. Yo estoy solamente en contra de la mentira del diablo que ha puesto a ciertas iglesias para engañarlo, creerles que van a llegar a Dios o a la imagen de Dios y no saben que es todo lo contrario. Mire lo que dice Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, todas aquellas personas que guardan la ley, que guardan el sábado, aquí está clarito, están confinados, están presos. La ley trae cautividad. La ley te trae prisión de la ley. Si tú escuchas lo que habla en la ley, todo es castigo, todo es miedo, todo es esto. Jesucristo, que es la fe, te trae la salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. La salvación no es en guardar el sábado, porque Jesucristo, si tú ves los evangelios, nunca guardó un sábado. Jesucristo trabajaba el sábado, hacía milagros los sábados. Jesucristo no guardó el sábado. ¿Por qué si Jesucristo no lo guardó y tú sigues a Jesucristo, tú vas a guardar el sábado? Hay personas que dicen, no, yo creo en Jesucristo, pero yo guardo el sábado. Entonces estás totalmente equivocado. Tú no puedes andar en dos aguas. Tú no puedes estar navegando en dos aguas a la vez. Tienes que estar en uno o estar en otro. Es verdad que la ley fue constituida por Dios a Moisés. Pero en esa época, la ley de Moisés hablaba, era para hacer el camino de Jesús, del Salvador que iba a venir un tiempo, en un futuro a la tierra. Por ejemplo, cuando tú mandas a tu niño a primer grado, amén. Aquí estamos terminando porque el tiempo es largo, es corto, perdón, y es mucho que hablar. Por todo es un ejemplo. Cuando nosotros mandamos a un niño a la escuela y él aprende a contar, la maestra le dice, tú tienes que traer un ábaco todos los días que tú vengas, tienes que traer un ábaco para que aprendas a contar. El niño se crea eso dentro de él y todos los días en su mochila, él lleva su ábaco. Amén. Porque fue las indicaciones que le dijeron. Pero sucede que fue tanto la idea que él se metió de su ábaco y era cierto, era necesario el ábaco. Ese niño fue superando, fue a primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado y todavía seguía llevando su ábaco para contar en el salón. Y un día su maestra le pregunta, ven acá Pepito, tú no tienes por qué estar trayendo ábaco. Tú estás en sexto grado. Y él le va a responder, no maestra, cuando yo estuve en primer grado, la maestra me exigió que yo tenía que traer ábaco perpetuamente para aprender a contar. Y le dice su maestra, hijito mío, ya tú sabes contar, ya suelta ese ábaco, porque ahora lo que tienes aquí son las tablas de multiplicar, son los quebrados, y es la aritmética y muchos problemas matemáticos. Así sucede en la vida de la Biblia. Dios dejó leyes, amén, para que las personas se sujetaran y no se descarriaran y aprendieran. Pero cuando llegó Jesucristo, que es la fe, es la vida eterna, entonces ya no tenemos que usar ábaco, ya no tenemos que estar encerrados en la ley, no tenemos que estar cautivados en la ley, amén. No tenemos que estar, porque ya llegó Jesucristo que vino a salvarnos. No tenemos que estar confundidos.
Y en Gálatas capítulo 3, versículo 19, está el propósito de la ley. El propósito de la ley, aquí está claro. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Amén. La simiente era Jesucristo. Quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Si nosotros, aquí el tiempo es corto, ya estamos pasando, pero léalo en su casa. Gálatas 3, del 19 hasta el 29. El propósito de la ley. No se quede encerrado en la ley. No se quede confinado en la esclavitud de la ley. Porque ya Jesucristo vino a sacarte de la esclavitud de la ley. Amén. Y esto lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice la palabra de Dios. Amén. Si yo lo dijera, usted dirá, bueno, William es un mentiroso. Pero si lo dice la palabra de Dios, entonces es verdad. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué? Porque así como el diablo le dijo a Eva que comiera, que iba a ser igual que Dios, así el diablo le dice a muchas personas, abre una iglesia que vas a llegar a Dios pecando, adulterando, chupando guaro, fumando, vas a llegar al cielo, pero si siempre y cuando guardas esta religión. Es una gran mentira de Dios. Amén. Yo quiero, hermano, que hagamos una oración rapidita, ya que el tiempo ha pasado volando. Alza tu mano, ora conmigo. Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias por haber quitado este velo mágico que me tenía engañado durante siglos. Este velo mágico que trajo el enemigo a este continente, haciéndome creer que la idolatría era buena, haciéndome creer que guardar el sábado era bueno, haciéndome creer que si yo creía en un reino, aunque no creyera en el Hijo de Dios, era bueno. El diablo ha metido malas ideas, malas enseñanzas, ha agarrado parte de la Biblia, porque el diablo también se sabe la Biblia. El diablo se la sabe porque cuando el diablo tentó a Jesús en los 40 días de ayuno, lo tentó con la palabra de Dios. Y el diablo es astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso está metiendo ideas erróneas a personas para que abran iglesia y esas personas lo sigan, porque es fácil seguir una religión que te permite el pecado. Es fácil. Por la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Jesús, perdona mis pecados, Cristo de la gloria, y haz de mí una nueva criatura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes el hermano William y mi esposa que me acompaña todos los domingos, Irma Martínez. Bendiciones y hasta el próximo domingo. Dale tú, por favor.